Shalom, bendiciones. Por acá nuevamente les saluda la maestra Carmen Rincón de la comunidad Crecimiento para ti, para darle continuidad al estudio integral de la porción que corresponde para esta semana, la parasha número 40, que tiene por nombre Balak. Su significado en hebreo es destructor, devastador. Y nos ubicamos en el libro de Números, en el capítulo 22, del verso 2 al capítulo 25, verso 9. Le damos gracias al Padre Eterno por este tiempo. Estamos en Shabbat, un tiempo propicio para escuchar su instrucción, como Él nos ha dicho, que tengamos nuestro pie para escuchar su voz, un tiempo de revelación y entendimiento de su voluntad perfecta, de esa voluntad perfecta para nuestras vidas. Acá el significado de su nombre refleja su deseo de destruir a Israel espiritualmente. ¿El deseo de quién? De Balak. La parasha tiene por título Balak, por el rey Balak de Moab, y representa las fuerzas del mal que buscaban debilitar la fe y el propósito del pueblo de Israel, pueblo escogido por el Eterno para entrar a la tierra prometida, pueblo del cual somos parte. Yeshua HaMashiach fue renovado ese pacto y somos parte de ese pueblo escogido por el Eterno para establecer su voluntad perfecta, para preparar el camino a nuestro amado Yeshua HaMashiach y anunciar ese reino. En los temas principales encontramos en esta porción, tenemos el temor de Balak, la consulta de Balak a Balaam. Balak insiste en su petición, el encuentro con el ángel del Eterno, las bendiciones de Balaam, la profecía final de Balaam y el pecado de Baal Peor, el pecado del pueblo en adoración a este ídolo. Estamos adelantándonos un poquito. Dice, a través de esta porción entendemos cómo el Eterno interviene en los planes de los hombres para protegerlos en el propósito trazado por su mano. Y entendemos que el Padre siempre, Él nos lo ha dicho, es nuestro guardador, nuestro cuidador, e interviene en todos nuestros planes. Siempre en ese propósito del Eterno, alineados a ese propósito del Eterno. Dice, vamos a ver entonces el contexto de esta porción. Dice, en la parasha pasada, el pueblo de Israel había logrado victorias muy significativas contra sus enemigos que se oponían en su trayecto al cumplimiento de su propósito, llegar a la tierra prometida. En esta porción pasada, los israelitas derrotaron al rey Sehón, rey de los amorreos, y al rey Og de Basán. Estas batallas no fueron propiciadas por Israel. Ellos pedían permiso solamente para pasar por allí, por estos territorios, pero han recibido con hostilidad, con agresiones, se levantaban en guerra contra ellos, y ellos, con la ayuda del Eterno, con la ayuda del Todopoderoso, obtenían las victorias. El Eterno le dijo a Moisés, cuando estaba en este sitio, en este territorio, y viendo la reacción de estos amorreos, el Eterno le dijo que no tuviera temor, porque los iba a entregar en sus manos. Y así fue, les dio la victoria, porque el Padre Eterno siempre defiende a sus hijos. Él siempre sale en defensa nuestra. Ante cualquier ataque, ante toda guerra que se levante en contra nuestra, cuando estemos caminando, alineados a su propósito, a su diseño. Y estas victorias causaron temor en las naciones vecinas, especialmente en Moab, gobernado por el rey Balak, quien tuvo temor del pueblo de Israel, al ver cómo Israel venció a estos reyes. Y este temor, aún más, porque este pueblo Moab había caído en una batalla con los amorreos. Habían sido vencidos y ellos habían tomado gran parte de su territorio. Entonces este temor pues era aún más fuerte en este rey, quien se sintió amenazado cuando vio al pueblo de Israel en su territorio. Entonces, en este tiempo las naciones estaban en constante lucha.
La manera en la que un pueblo prosperaba era a través de la conquista opresiva a otros pueblos. Y este rey tuvo esa interpretación. Más este pueblo, el pueblo de Israel, ellos estaban en una posición de solamente de acampar en este territorio, de situarse allí solamente para descansar, poder continuar con su trayecto, con su camino. Vamos a leer acá Números 22, nos dice la parashá, que es a partir del 2, pero vamos a leer el primer versículo también. Se partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Ellos estaban allí en sus campamentos, organizados por sus tribus, descansando para continuar el trayecto. Y vio Balac, rey de Moab, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Entonces había un temor muy grande en él por la victoria que este pueblo de Israel había tenido en los enfrentamientos con otros pueblos. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Entonces, en relación a esto, no solo el temor venía por las victorias del pueblo. Cuando comenzamos a leer y a revisar, pues uno comienza a investigar y va un poquito más allá. Y no solamente el temor por lo que él había escuchado, por lo que se sabía de lo que este pueblo de Israel había logrado, sino porque los moabitas son descendientes de Lot. Y vamos a detenernos un poquito aquí porque tiene mucha importancia también. Génesis 19, 36 y 37, acá nos relata cuando las hijas de Lot embriagan a su padre y conciben de él. Vienen a él y conciben hijos de él. La hija mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab. Él es el padre de los moabitas hasta hoy. Entonces el origen de los moabitas está marcado por el pecado, el miedo en su naturaleza. ¿Y por qué el miedo? Porque estas hijas de Lot, ellas temieron no poder reproducirse, ya que había ocurrido la destrucción de Sodoma y Gomorra y no habían varones. Entonces en su naturaleza estaba marcada el temor. Y ellos estaban en temor porque estaban gobernados por este rey. Entonces Moab era un pueblo temeroso, gobernado por Balac. Y ese temor estaba infundado, porque Israel no hace nada en contra de ellos. Solo estaban ahí reposando, estaban acampando, descansando, para continuar su camino rumbo a la tierra prometida. Entonces Israel no era ninguna amenaza para Moab, ni para los pueblos que derrotó antes. Ellos pasivamente pedían pasar, pero eran atacados, eran recibidos con hostilidad y entonces iban a la guerra y por supuesto, como estaban caminando en ese propósito, estaban siendo guiados por el Eterno, pues el Señor le daba las victorias. El Padre Eterno entregaba a sus enemigos en sus manos. Dice, el miedo distorsiona la percepción de la realidad y hace que comportamientos destructivos dominen a las personas. Y podemos ver en el verso 4, vamos a leerlo para continuar con la lectura. Dice, y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Entonces la actitud del pueblo era reposar solamente, descansar allí. Pero ellos interpretaron de manera errónea una amenaza con este pueblo. O sea, un miedo infundado. Pero este pueblo Moab estaba gobernado por este rey y ellos estaban gobernados por el miedo. Un rey temeroso gobernando un pueblo temeroso. Del verso 5 al 14, Balac consulta a un profeta pagano, a un falso profeta llamado Balaam. Balac busca la solución en un profeta
que tiene la forma de que lo que bendice es bendecido. Tiene la fama, tiene la habilidad de lo que bendice es bendito y de lo que maldice es maldito, es maldecido. Este falso profeta, engañador, avaricioso, es contactado por Balac. Balac se une con Madián y envía a decir a Balaam para que maldiga a Israel y poderlo debilitar espiritualmente. ¿Y debilitarlo en qué? En su fe. Traerle cansancio, que haya estupor, para que se desvíe del camino que tenía que andar. En el verso 5 dice: por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamase, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Piensa la exageración, interpretando por el temor. Y ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Sí, el pueblo de Israel era en gran número, pero estaba exagerando. Él exageró en su comentario, en lo que le envió a decir a Balaam. Y entonces acá, el miedo, podemos decir que nos lleva a tener comportamientos errados, comportamientos destructivos. Cuando es un miedo fundado, que viene en la naturaleza, un miedo por las circunstancias que pudo haber pasado o que él pudo haber visto en la fama de este pueblo, por las victorias que el Eterno le había entregado. Él se atemorizó en gran manera. Y este miedo se refiere, tuvo miedo de perder lo que él tenía. Cuando este miedo se manifiesta, porque como ser humano, Balac pues tuvo ese temor, y como seres humanos igual podemos tener este temor a sentirnos amenazados, y este temor nos lleva a tener desconfianza. Dice, a desconfiar se refiere al miedo a ser traicionado, a ser herido, a ser engañado, y todo esto incluso cuando no hay evidencia que justifique tales temores, y resulta en la incapacidad de formar vínculos saludables. Todo esto afecta al temor. El Eterno nos ha anunciado y nos ha dicho en este tiempo, nos ha hablado, y su voz profética a través de sus profetas, a través de ministros, que no tengamos temor, porque todos en alguna oportunidad pues hemos estado en temor, y el Señor nos afirma que no dudemos, nos da la palabra para que entendamos que Él está con nosotros, y que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El miedo a perder algo. Él tenía miedo a perder su territorio. Este miedo nos conduce al ser humano a tener un bajo nivel, sentir un bajo nivel de inferioridad, a sentir envidia de lo que otros puedan lograr, y a sentir la incapacidad de no poder lograr eso, a tener una baja autoestima, y esto por supuesto conlleva a hablar mal, a maldecir con nuestra boca a otros, y eso lo hemos visto, muchas veces lo hemos vivido cuando hemos sido objeto de palabras de maldición a nuestras vidas, o hemos visto, hemos observado y hemos sido testigos como se han levantado en contra de ministros, en contra de otros, de los hijos del Eterno, en palabras de maldición. Y todo esto es por el temor. La raíz de todo esto es temor. Este sentido de inferioridad, la incapacidad de enfrentar situaciones y resolver. O sea, aquí vemos la inmadurez. El temor
bien sea fundado por la ansiedad, por la depresión, por situaciones que se puedan estar viviendo fuertes. Pero aunado a esto, se origina el temor para paralizar, para detener la obra del Eterno en nuestras vidas, para detenernos en el camino y que nos dediquemos a llorar, a lamentarnos y no continuar. El temor produce estancamiento y debilitamiento espiritual, por supuesto. Entonces el Eterno nos está hablando con respecto al temor, que este pueblo estaba atemorizado, mientras aquel pueblo estaba tranquilo, estaba reposando. Entonces en esa interpretación errónea de que hay personas que ni se les mira y como que me miró mal. O sea, ya hay un temor al rechazo, una orfandad, una falta de identidad de quienes somos, de lo que representamos en el Eterno, de lo que tenemos en Él. O sea, todos podemos tener estos comportamientos destructivos cuando permitimos que el miedo nos domine y nos gobierne. Este pueblo estaba gobernado por el temor, pero nosotros como pueblo del Eterno estamos gobernados por el temor. Es la voluntad del Eterno la que se establece en nuestras vidas. Es su dirección, es su instrucción, es su presencia la que nos da la victoria, la que nos dice que seamos valientes, que seamos esforzados, que nos levantemos y que continuemos. Él nos ha dicho, levántate, resplandece, porque Él está allí. Él está en medio nuestro. Es importante que aprendamos a manejar nuestros miedos, o sea, no permitir que nos gobierne, buscar soluciones basadas en ¿qué? En la palabra, en la Torá, en la palabra. Hay un capítulo en el libro de Levítico que tiene varios versos, pero vamos a leerlo porque mientras estudiaba esta porción, tremenda, la palabra del Eterno, hablándonos con respecto al temor. El capítulo 26 de Levítico nos dice a partir del verso 3, vamos a leer acá el 3. Si anduvieres en mi decreto y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia a su tiempo. Dice el verso 4, yo daré vuestra lluvia a su tiempo, habla de provisión, de sustento, pero si andamos en sus caminos y guardamos sus mandamientos y los ponemos por obra, entonces todas las bendiciones que tenemos, solamente en alinearnos, en estar en su camino, como estaba este pueblo en este momento, ellos tuvieron luchas internas y en ellos hubo quejas, se rebelaron al Eterno, hubo consecuencias, pero ellos estaban caminando hacia esa tierra. Y en este tiempo estaban en el sitio que el Padre les estableció y haciendo lo que Él les dijo. En el verso 4 dice que entonces que nos daría la lluvia a su tiempo, nos habla de la bendición, de la producción del campo, para que podamos disfrutar y disponer de ese fruto. Y en el 6 dice, y yo daré paz en la tierra, y dormiréis y no habrá quien os espante. No tendremos temor. Si caminamos alineados, no habrá temor. No seremos espantados. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias. Más adelante dice en el 7, vuestros enemigos caerán delante de ustedes. Y en el 9, verso 9 dice, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Podemos leer todo el capítulo 26 en la comodidad de nuestras casas, en nuestros tiempos. Un capítulo hermoso y hay una palabra poderosa de bendición en nuestras vidas. Y en el verso 11 dice, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. No seremos rechazados por Él. No seremos apartados nunca. Cuando estamos allí, bajo esa cobertura, bajo ese propósito del Eterno. El Padre nos ama y nos guarda. Tiene cuidado de nosotros. Somos sus hijos. Tiene cuidado nuestro. Y cuando nos hemos apartado, nos hemos desviado,
han habido esos procesos en nuestras vidas, no destructivos, constructivos, para crecimiento, para madurez. Pero en ese tiempo ha habido estancamiento. Y en el corazón del Padre, en su voluntad perfecta, no está que tardemos 40 años en ese tiempo que tardaron ellos, por la dureza de su corazón, por esas luchas internas, por eso que ellos traían en sus vidas, sino que aceleremos porque los tiempos están peligrosos y es necesario que preparemos este camino a Yeshua HaMashiach, a ese regreso. Y andaré entre vosotros, dice el 12, y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Y en el 13 dice, yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos. Y rompí las coyuntas de vuestros yugos y os he hecho andar con el rostro erguido. Entonces él quebrantó todo yugo de esclavitud, por eso los saca de Egipto, en la condición de hijos, vienen a ser de siervos a hijos, los redimió. Y Yeshua HaMashiach nosotros hemos sido elevados. El poder de su sangre quebrantó toda maldición en nuestras vidas, todo yugo de esclavitud. Fue quebrantado en ese sacrificio. Eso fue clavado en el madero, toda maldición, para que la bendición viniese a nuestras vidas, para ser bendecidos en él. Dice, Balac quería destruir a Israel. Aquí estamos claros. Volvemos acá a la paracha. Dice, esto es un comportamiento destructivo, producto del temor. Para concluir esta parte, él representa las fuerzas del mal que buscaba detener el avance de este pueblo, igual como hoy día ocurre. ¿Cuál es el objetivo del ataque al pueblo del Eterno? Detenerlo. Balac ofrece recompensas materiales a Balaam, buscando una solución espiritual para enfrentar a Israel. Y Balaam consulta al Eterno, quien ordena no ir con ellos y no maldecir al pueblo, ya que es un pueblo bendecido por él. Este profeta, Balaam, este profeta pagano, es un profeta politeísta. Y entendemos esto es que él conocía del poder del Eterno. Él se acomodaba a cualquier deidad. Y en este caso al Eterno Todopoderoso, al único, él le consulta, porque él sabía del poder del Eterno. Sabía que este pueblo estaba dirigido por él. En el verso 7, vamos a leer acá 7 al 12, dice, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras a Balac. Él les dijo, reposa aquí. O sea, Balac insistió con él para que él los acompañara. Reposa aquí y os daré respuesta según Jehová me hablare. Entonces, él acá, va y consulta al Eterno, como acabo de comentarles, y en el verso 9 dice, vino Jehová a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió al Eterno, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra, ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. O sea, él le echa el cuento de todo lo que le dijo Balac. Entonces dijo Jehová a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Bendito es este pueblo. Está un pueblo bendecido por el Eterno, irrevocable esa bendición del Eterno sobre nuestras vidas como pueblo del Eterno. Entonces, dice, esto nos muestra a estar confiados, a tener la confianza puesta en el Eterno, que es nuestro ayudador y que Él afirma cada día nuestra identidad. En Él somos afirmados, en Él entendemos quiénes somos, qué tenemos en Él. Nosotros somos pueblo de Israel, un pueblo bendecido, un pueblo que no puede ser maldecido por nadie,
ni por las circunstancias. Tenemos todo el respaldo y el apoyo de nuestro Padre amado. No podemos ser maldecidos por ninguna obra de las tinieblas, cuando estamos caminados, alineados al Eterno. Y cuando nos desviamos, el Padre nos corrige. El Padre no nos suelta, Él no nos abandona. O sea, nosotros somos Israel, un pueblo bendecido, un pueblo que no puede ser maldecido por nadie. En Génesis 12:3 dice: bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias y naciones de la tierra. Se podemos ver como esta bendición, el Padre ya estamos claros, que le venía a este rey, y que venía a Balaam en esta intención de maldecir al pueblo. En el momento que él lo recibe, porque él tuvo la intención. Y un pueblo escogido que el Padre Eterno ya había bendecido, pero que él buscó la forma de preguntarle al Eterno para ver qué podía hacer. Entender esto nos permite enfrentar nuestros miedos, inseguridades, no dejarnos confundir por la opresión del maligno, por la opresión del sistema, por aquello que nos rodea, por las circunstancias, por las noticias, por todo lo que está ocurriendo y que va a ocurrir, que ha sido profetizado y que es necesario antes de este segundo regreso de nuestro Mashiach. Sentirnos amenazados cuando se levanten nuestras vidas envidias por logros y reconocimientos de otros. No podemos sentirnos amenazados y no podemos ir en batalla ni desgastarnos en eso. No podemos desgastarnos ni en batallar con aquello que el Eterno ya nos ha dado la victoria, en lo que ya Él nos ha bendecido y nos ha dado la victoria. Yeshua nos dio la victoria. Yeshua, cuando muere en esa cruz, cuando derrama su sangre, Él nos hizo más que vencedores, nos dio una victoria. Porque toda maldición, la maldición de la ley, fue clavada en esa cruz. Y aquello que ese decreto que nos era contrario, fue clavado. Y fuimos bendecidos. La bendición que era para con Él vino sobre nuestras vidas. Entonces, cuando los hijos del Eterno, dice que el comprender que Yeshua hemos sido bendecidos, nos ubica en nuestra posición de quienes somos, que tenemos, que representamos. Somos Israel, el pueblo bendecido por el Padre Eterno. Dice, cuando se nos revela este amor del Padre, entre todo temor desaparece. Y tenemos en Primera de Juan, del 4, versos 18 y 19. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Pero proclamamos que hemos sido perfeccionados en el amor, que somos gente madura, gente crecida, y que entendemos quiénes somos, y que esa identidad cada día es reafirmada en nuestras vidas, en la presencia del Eterno, caminando en lo que Él nos ha trazado, en esa voluntad. Dice, cuando experimentamos el amor perfecto de Dios, el temor se disipa. Y esto es manifestado a través de Yeshua en nuestras vidas. El amor del Eterno fue derramado en nuestras vidas a través de Yeshua, en nuestros corazones. Este amor del Eterno nos asegura que estamos protegidos, cuidados por nuestro Padre Celestial. Cuando vivimos en el amor, no hay espacio para el temor. Y en este tiempo, el temor va a buscar acecharnos en este tiempo, porque no podemos ignorar eso. No podemos ser livianos. Tenemos que estar apercibidos de lo que está pasando, de lo que puede ocurrir, y asegurarnos de estar allí en esa voluntad del Eterno, de cerrar toda brecha, todo aquello que se pueda estar abierto en nuestras vidas, de revisar y de alinearnos. De eso se trata, de caminar en lo que Él nos ha dicho, de caminar en su voluntad, de caminar en su palabra, de que aun cuando estemos en circunstancias que traigan esa depresión, esa ansiedad, ese temor,
ese pánico que muchas veces hemos atravesado, porque todos hemos estado en esa situación, todos, como humanos que somos, nuestra naturaleza, pero levantarnos con el poder del Eterno, si nos levantamos y asumimos quiénes somos en el Señor y escuchamos su voz, su instrucción y caminamos en Él, entonces somos fortalecidos por el poder de su Espíritu. Nuestro espíritu es fortalecido y entonces ese trastorno emocional que pueda estar afectándonos se quiebra, se quebranta. Muchas veces cuando estamos en situaciones adversas, situaciones tristes, donde lloramos, donde estamos sufriendo por algo, donde hay enfermedad, donde hay alguna crisis familiar, económica, muchas veces, pero cuando lo miramos a Él, cuando no miramos nuestra realidad ni lo que estamos viviendo, cuando volteamos nuestra mirada a Él, como dice el Salmo 121, el Señor nos dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de las alturas del Eterno, de allí viene mi socorro. Cuando clamamos a Él y lo miramos a Él y nos levantamos y continuamos cojeando, como decimos, con muletas, pero continuamos. En el camino soltamos todo. En ese camino, entonces, su palabra nos fortalece, su presencia, su espíritu, somos fortalecidos en ese poder. Y bueno, no hay quien nos pare. Pero el Señor nos está llamando a eso, que salgamos del temor. ¿Y por qué me detuve en el temor? Porque este pueblo estaba temeroso, Moab, y interpretó algo que no estaba ocurriendo. Y muchas veces sentimos amenazas, cosas que no están pasando por el producto del temor. No hay amenaza en contra nuestra, porque el Padre nos ha dado su Torah, nos ha dado la palabra y nos ha dicho que Él está en medio nuestro. Y que Él entrega a nuestros enemigos, que Él es nuestra cobertura. El que habita bajo la sombra del Omnipotente morará. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo su sombra. Si habitamos en esa cobertura y caminamos cojeando con muleta mientras nos estamos recuperando, el Señor nos fortalece. En el Señor somos fortalecidos. Y acá nos dice el Padre Celestial, nos lo repite en Isaías 41:10. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y esta palabra es una bandera para nosotros. Este pueblo tuvo victoria por los planes y propósitos del Eterno en sus vidas. Entonces, por estos planes, este plan que el Eterno tiene para nuestras vidas, este propósito de ser usados por Él, al servicio de Él, ser instrumentos de bendición, para preparar este camino al retorno de Yeshua, este plan es inmutable. Nada puede ir en contra de este propósito. El Señor nos apartó para este propósito. Cuando este pueblo volvían de derrotar a los amorreos, como les mencioné anteriormente, y suben por el camino al territorio de Basán, y nuevamente se levantan con ellos, estos reyes, el Eterno les hizo saber que no tuvieran temor. Y lo repito porque Él nos hace saber, no tengas temor, no temas porque estoy contigo. Y cuando leemos la Torá, infinidades de versos, de principios tenemos en la Torá sobre el temor. No temas, no tengamos temor, porque mayor es el que está en nuestras vidas. Todo plan de las tinieblas se quebranta en nuestras vidas y no hay ninguna maldición que pueda tener efecto en contra nuestra. Y no debemos tener entonces miedo. Su presencia constante, su poder nos fortalece, nos sostiene, nos respalda y nos recuerda que sin importar las circunstancias, el Eterno está a nuestro lado. O sea, el pueblo de Israel no era perfecto,
perdió su oportunidad en la primera generación de entrar en la tierra prometida, por no confiar en el Eterno y confiar más en el hombre, en los 10 espías que difamaron acerca de esta tierra prometida, por desconfianza en el Eterno, en la provisión, se quejaron tanto. Y aún así, un Israel imperfecto tiene todo el respaldo del Padre, porque eran sus hijos. Somos sus hijos y no somos perfectos. Estamos en un proceso de aprendizaje, pero debe haber aceleramiento para que haya crecimiento en nuestras vidas y que lo que en una circunstancia que nos debilitó, en una nueva oportunidad que se quiera levantar, pasemos airosos y vamos superando como aquel corredor que supera obstáculos hasta llegar a la meta. Que haya ese crecimiento en nuestras vidas y esa madurez, y podamos resolver situaciones, porque el temor no permite resolver. Este pueblo estaba en confianza, se fundamentó esta confianza en crecer y madurar en él, el pueblo que entró a esta tierra. Entonces cada día, pues, que su presencia y su carácter se ha manifestado en nuestras vidas. O sea, él es fiel, él es amor, es más poderoso que cualquier circunstancia. Cuando ponemos nuestra confianza en nuestro Padre Eterno, encontramos paz que trasciende todo entendimiento y toda situación. Y ese amor elimina el temor. Debemos saber que como parte del pueblo de Israel, por la sangre de Yeshua, su sacrificio, hemos sido bendecidos. Yeshua llevó toda maldición. Y continuamos el capítulo 22, acá en el verso 13, continuamos la historia. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balaam: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me deja maldecir al pueblo de Israel. Entonces en el verso 14 dice: después de esto, los mensajeros regresaron con ese mensaje a Balac, destructor, con la noticia de que Balac no fue con ellos. Pero Balac no se da por vencido, va a intentar una y otra vez y ejercer más presión, pero más poder del Espíritu en nuestro espíritu, fortalecidos en ese poder. Entonces acá dice que no se dio por vencido, sino que envía un nuevo grupo de mensajeros más prestigiosos, príncipes de mayor rango, como para hacerle ver a Balaam la importancia que le estaba dando para elevar su vanidad. Dice que los primeros que había enviado, dice Balaam, y con esto demostraba su desesperación de hacer todo lo necesario para afectar al pueblo de Israel, para detenerlo. Y Balac promete entonces ahora honrar al falso profeta Balaam, falso profeta, y cumplir con todo deseo que tenga. Pero Balaam le responde que aunque le ofrezca toda su casa llena de oro, no puede actuar contra la palabra del Eterno. Pero aun cuando al principio fue claro y le dijo que no, entonces les dijo que descansaran allí, que él iba a volver a hablar, a consultar al Eterno. Entonces nos hace pensar como que esto de que no, aunque le ofrezca su casa, como que quería más oferta, que le ofrecieran más, porque acá le dice que él va a consultar, lo que ya el Eterno le había dicho que no. Cuando el Eterno nos da su instrucción, es la instrucción. No es que por aquí no, es lo que el Eterno ha establecido. Tal cual como Él lo ha dicho, tal cual es. Y debe ser la guía para nuestras vidas, en nuestro caminar. Entonces dijo que él iba a consultarle, como si el padre cambiara de opinión, como si el padre fuera cambiante. Y sabemos que nuestro Padre en su palabra es inmutable, no hay cambio. Él ha dado y tal cual ha dado, así es. No hay sombra de variación en ella. Balac representa la persistencia del mal, la persistencia de la tentación, que aumenta la presión, las ofertas para lograr su objetivo. Y es destruir el propósito que el Eterno ha puesto en su pueblo, ha diseñado para su pueblo.
detenernos, desenfocarnos del llamado, de la encomienda. Balac representa esas fuerzas malignas que constantemente presentan tentaciones para seducirnos y atraernos. Y eso va a aumentar cada vez más. La presión, ofertas tentadoras para lograr su objetivo. Y socavar en nosotros esa fe obediente, esa fe humana. Debemos estar alertas y diferenciar lo que es una tentación o una prueba. El Eterno puede haber pruebas en nuestras vidas para que nuestra fe sea manifiesta, para que crezcamos, para que maduremos. Pero la tentación viene a sacarnos del propósito. Yeshua fue tentado en el desierto. ¿Y qué fue lo que le ofreció? O sea, todo. ¿Pero con qué? Con la palabra, fortalecido en el espíritu. Él pudo ser fortalecido en ese lugar para lo que a él le correspondía hacer. Hasta el último instante, él quiso quebrantar ese propósito en Yeshua. Pero ese propósito se estableció y se cumplió en su vida, dándose en amor por todos nosotros. Entonces la prueba es la circunstancia adversa que, si nos mantenemos enfocados en el Eterno, alineados a sus instrucciones, nos permiten crecer espiritualmente. Si confiamos plenamente en el Eterno, no dejarnos gobernar por el temor para no caer en quejas y hablar mal. La tentación es atractiva, busca atraer nuestros deseos carnales, busca despertar la inclinación maligna de las personas. Es tan atractivo que altera la realidad. Sí, la tentación, la vanidad, los deseos de la carne, esos deseos que están ocultos muchas veces en nuestros corazones. Las fuerzas del mal buscan atraernos a través de ellos. Entonces, allí a revisarnos qué está en nuestro corazón, cuáles son los deseos internos de nosotros. ¿Es el deseo del corazón del Padre o son nuestros propios deseos? El pueblo de Moab fue motivado en sus acciones por el temor, pero también un impulsor de las malas acciones o acciones destructivas son las tentaciones, los deseos personales, y eso impulsó a Balaam, la avaricia y que su fama creciera, porque ya había fama de este falso profeta, de este maligno profeta. En el verso 20, el Eterno le permite ir con ellos. El Eterno no aprobó que él fuera con ellos, porque tiende a confundir estos versos. El Eterno le permite, y muchas veces tenemos la Torá, tenemos la instrucción del Eterno y tomamos decisiones que están fuera de esa voluntad, pero el Eterno nos permite. Y ahí inicia ese proceso constructivo. Ahí inicia, donde Él va a salir a nuestro encuentro, donde Él nos va a hacer ver dónde está mal, dónde nos hemos equivocado. Y nosotros allí reconocer humildemente ese error y volver. Pero en ese tiempo, valga la redundancia, se pierde tiempo. Y es lo que no podemos permitir. No debemos permitir perder tiempo. El Señor nos está alertando a estar apercibidos, a estar alertas, bien alertas en cuanto a este desvío que podamos tener. Entonces el Eterno le permite ir con ellos ante la insistencia de Balaam, ya que ya en su intención de ir y cumplir el deseo de Balac, él no tenía la intención, porque no tenía el Eterno en su corazón. Balac no tenía el Eterno en su corazón, no tenía el pueblo tampoco al Señor en su corazón, y tampoco tenía este profeta pagano, aun cuando esto no estuviera alineado a las instrucciones del Padre. Él no estaba obedeciendo al Padre. Él nunca tuvo. Él quiso manipular
No conocía al Eterno, no conocía el carácter del Eterno. Y le permite ir. O sea, no es que le ordena ir, sino que le dice que puede ir con ellos, pero que solo puede decir lo que Él le diga, lo que Él le ordene. Muchas veces tomamos decisiones, como lo mencioné anteriormente, que no están dirigidas por las instrucciones del Padre, pero que Él permite para que en el proceso correctivo, producto de esa mala decisión, haya aprendizaje, madurez y podamos crecer. En este proceso es para abrir nuestros ojos y podamos ver el error y reconocer y hacer techubá con él y volver al camino correcto. En el capítulo 22, del 21 al 39, entonces a Balaam inicia su viaje, sube sobre su asna y fue al encuentro con Balac a la ciudad de Moab. En el camino, el ángel del Eterno enviado, el cual es una manifestación del Eterno. Y entendemos que este ángel del Eterno es Yeshua. Yeshua HaMashiach salió a nuestro encuentro y nos detuvo en nuestro camino, y ese camino errado en el cual andábamos nos detuvo. Y vemos la voluntad manifiesta acá, en este ángel. Se le aparece 3 veces para detener a Balaam. Se le aparece. Su asna, viendo al ángel, se desvía, provocando la ira de Balaam, golpeando al asna. Se airó porque el deseo de su corazón era ir, que nada lo detuviera. El Eterno permite que el animal hable y le reprocha a Balaam, y ahora el Eterno le permite ver al ángel y le recuerda que debe decir solo lo que él le indique. Balaam pensó, nada, me fui y ya tengo el dinero en mis manos, ya tengo todo eso que me han ofrecido. Pero el Eterno permite que vea al ángel. Él le revela al ángel. Y le dice que solamente va a hablar lo que él le dijere, lo que él indicara. O sea, esta intención del Eterno muestra su desaprobación con la intención de Balaam. ¿Impulsado por qué? Por sus motivaciones personales, por su avaricia, para satisfacer los deseos de su corazón. Lo que lo estaba guiando en estas acciones destructivas y malignas, en contra del pueblo escogido del Eterno. En el verso 32, el Eterno le dice, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Entonces, cuando hemos experimentado esa resistencia del Eterno, hemos reconocido ese camino erróneo. Pero gracias al Eterno por salir a nuestro encuentro. Dice, Balaam, cegado por su ambición, no vio al ángel, pero su asna sí. Y entonces ya después el Eterno le muestra cuál era su voluntad. Dice, este escrito nos enseña, este evento, que el Padre pone barreras para corregirnos y guiarnos a su voluntad, y nos recuerda que debemos ser perceptivos y obedientes a su dirección en nuestras vidas. Cuando veamos esas barreras, cuando veamos esos límites, ¿qué tenemos que hacer? Detenernos y meditar, consultar con el Eterno, clamar a Él que nos muestre qué hicimos mal y qué tenemos que hacer, y retomar el camino. Esas malas que a veces muchas veces eso nos ha ocurrido, creemos que es el Señor que nos está direccionando, pero somos nosotros mismos, son nuestros propios deseos, escuchamos nuestros propios pensamientos por la inclinación que tenemos a hacer esto o aquello, y no lo que el Eterno tiene dispuesto para nosotros. En el capítulo 22, del 36 al 24:9, están las bendiciones de Balaam. El rey Balac lleva a Balaam a 3 lugares diferentes para maldecir a Israel. En cada ocasión, Balaam le ofrece sacrificio buscando agradar al Eterno.
Sin embargo, cada vez que Balaam intenta maldecir, Elohim pone palabras de bendición en su boca. Balaam proclama la prosperidad, la fuerza y la futura grandeza de Israel, transformando entonces lo que era de maldición a bendición. El Padre voltea las maldiciones para bendición en nuestras vidas. Aquello que ha venido a maldecirnos, el Padre lo voltea, nos fortalece, nos sustenta para bendecirnos. O sea, esto entonces subraya que la protección del Eterno no puede ser cambiada, no puede ser revocada, es inmutable esa palabra profética del Eterno en nuestras vidas, demostrando que cualquier adversidad o mal intento puede ser transformado por el Eterno en prosperidad a favor para su pueblo, asegurándonos, siempre nos va a asegurar ese bienestar y seguridad que tenemos en Él. O sea, podemos especificar las bendiciones que el Eterno puso en la boca de Balaam. Vamos a leer acá. Quien afirma en el momento de hablar la bendición, que la maldición, que la bendición que el Eterno dio no puede ser revocada. Entonces, cuando él hablaba, él le decía que no puedo hablar lo que él no ha dicho. Le decía él a Balaam. Y vamos a leer acá en Números 23, en el verso 20. Dice, he aquí, he recibido orden de bendecir, él dio bendición y no podré revocarla. Lo que ya inicialmente el Eterno le había dicho, que era un pueblo bendito, que somos un pueblo bendito. Y esa bendición no puede ser revocada. Dice, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. Nuestro rey es Yeshua HaMashiach. Y hay júbilo en nuestras vidas en Yeshua HaMashiach, quien quitó toda iniquidad en nuestras vidas y que el Eterno nos ve como ve a Yeshua HaMashiach. Y proclamamos que nos vemos como Él nos ve. Se no ha notado iniquidad en Él, ninguna iniquidad. Yeshua llevó todas nuestras iniquidades, fueron clavadas en esa cruz. Su sacrificio, su crucifixión, llevó todas nuestras iniquidades y nuestros pecados en Él. O sea, Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Entonces nos sacó de la esclavitud, quebró todo yugo y fuerzas de búfalo, un animal muy fuerte. Esas son las fuerzas que tenemos en el Eterno. Dice, mira que te mando, que te esfuerces, sé valiente, tú eres fuerte. Somos fuertes en Él, en el poder de su fuerza. En las emociones, en nuestra carne, podemos debilitarnos, pero en el espíritu, cada vez que caminamos con Él, cada vez que intimamos con Él, cada vez que somos exaltados de adoración a Él, que alabamos al Eterno, que somos exaltados de adoración a Él en nuestros tiempos, en nuestros momentos, en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, en nuestra vida diaria, cada vez somos más fuertes, más poderosos en Él. Para cumplir entonces el propósito, el llamado, el servicio, es la única forma que podamos hacerlo. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. No hay hechizo contra Jacob, ni conjuro contra Israel. Entonces no hay ningún hechizo, ningún conjuro en contra de nuestras vidas. Eso rebota porque no tiene cabida en nuestras vidas, porque hemos sido bendecidos. Y hay un texto que me viene en este momento, no recuerdo dónde está, dice, y será anulado ese pacto con la muerte. Cuando venga el turbión, serán por él pisoteados. Ese turbión vino y es Yeshua HaMashiach y pisoteó todo pacto con la muerte. Y pasamos de muerte a vida. Esa muerte espiritual en la cual estábamos se quebrantó y hubo ese nacimiento a la vida en Yeshua HaMashiach. Entonces no hay hechizo contra Jacob ni conjuro contra Israel. No hay ninguna tentación, ninguna obra de las tinieblas en este tiempo que pueda ir en contra de nuestras vidas, que pueda detenernos. Ninguna enfermedad
ninguna plaga tocará nuestras vidas. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Dice, cuán hermosas son tus tiendas. Continúan aquí las bendiciones por boca de Balaam al pueblo. Oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Nuestra cobertura es hermosa, la cobertura del Eterno. Extendemos las estacas de nuestra cobertura, en ese crecimiento, en esa extensión de esa cobertura, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestra familia, en otras familias, en esa cobertura bendita y hermosa. De sus manos, como arroyos, están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. La palabra. Estamos allí junto al río. Nuestra cobertura es la palabra. La palabra del Eterno es nuestra cobertura. Estar allí en esas tiendas, junto al río, esas aguas continuamente, que es su palabra, la que nos limpia cada día. De sus manos destilarán aguas y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag y su reino engrandecido. Yeshua HaMashiach es engrandecido en nuestras vidas y nuestra descendencia será en muchas aguas. En muchas aguas. Nuestra descendencia es bendita en su palabra. Su palabra profética está sobre nuestra familia, nuestra descendencia. Jehová los sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Puede estar dormido león, pero está encorvado, erguido, como el Señor nos lo dijo en Levítico 26. Erguido nuestro rostro. Sé bendito los que te bendijeren y maldito los que te maldijeren. Palabra de bendición y profética sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre el pueblo del Eterno, sobre Israel. Esta porción de la Torá nos ayuda a afirmarnos en nuestra identidad y nos revela nuestra posición en Yeshua, como el Señor ve a nuestros enemigos y que podamos verlos también nosotros. No debemos desgastarnos en una batalla en contra que venga en contra nuestra, sino concentrarnos en lo que el Padre nos ha mandado hacer y cumplir con la encomienda de nuestro llamado. Concentrarnos en cumplir los deseos del corazón del Eterno y caminar en obediencia a la Torá. No nos desgastemos con gente ni con el adversario. Gente que levanta en contra nuestra, de nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Nos levantamos en autoridad con lo que el Padre nos ha dado, con esa justicia que tenemos, que es su palabra. No tengas temor, yo estoy contigo. Te he dado la diestra de mi justicia. Y tomamos esa diestra y nos levantamos con esa autoridad y no nos dejamos desviar, no nos dejamos detener, no nos dejamos contaminar nuestras emociones y quebrantamos todo trastorno emocional que quiera venir a traernos depresión, temor, rencor, angustia, estrés, para paralizarnos y para dañarnos. Nuestras mentes se ubican en lo que el Eterno nos ha dicho y se quebranta toda fortaleza de mentira en nuestras mentes. Y es revelada esta palabra a todo nuestro ser, de quienes somos en el Eterno, esa identidad que tenemos de hijo. Y que en esa identidad no hay quien nos agarre. O sea, no es la palabra del hombre, sino lo que el Eterno nos ha dicho. O sea, hoy en el plano espiritual, el Padre con su brazo extendido voltea lo que era para mal. Voltea circunstancias terribles de opresión. El Padre ha cambiado esas circunstancias. Y claro que hemos estado en esas circunstancias de opresión.
Pero Él nos ha dicho que estamos lejos de opresión y de temor porque no se va a acercar a nuestras vidas. Y proclamamos y nos levantemos aún allí. Y el temor viene a paralizarnos. Yo recuerdo cuando la pandemia del COVID, en medio de esos 40 días, pues en que también estuve allí, vino mucho temor. Había ambiente y tinieblas, una atmósfera de temor muy fuerte. Y no fue fácil, pero el Eterno nos guardó, nos sustentó. Y en medio de dolor, en medio de tantas cosas, que tantos síntomas, en medio de sueños, de dormir tanto, por medicamentos y por el malestar, el Señor nos sustentaba, Él nos fortalecía. Y Él nos fortalece. Y todo lo que pueda estar anunciado para este tiempo no tocará nuestras vidas ni nuestras moradas. Ni un pelo de nuestras cabezas será tocado por el maligno. Proclamamos esto en el nombre poderoso de Yeshua. Y hay una palabra hermosa que quiero compartir aquí un poquito, de un material que publicó nuestro pastor Eber Rivero, y que bueno, me lo topé en esta búsqueda. Ya lo había compartido con una hermana, pero que no lo había vuelto a revisar. Y cuando, lo reviso, aunado y alineado a todo lo que el Eterno nos ha dicho, y que ya lo he mencionado anteriormente en unos pasajes. Si tenemos Gálatas 3:13, dice que su sangre tiene el poder de romper toda maldición que se haya planificado sobre nosotros. O sea, Yeshua HaMashiach nos redimió de la maldición de la ley. Nos redimió de la maldición de la ley. Este temor que había en este pueblo moabita, heredado, que venía en su naturaleza, del temor de su madre, que estaba allí, en esa herencia, no está en nosotros. Todas las maldiciones heredadas de nuestros antepasados, Yeshua HaMashiach nos redimió de esas maldiciones. Y fuimos libres. Se quebrantó todo yugo de esclavitud en nuestras vidas. Él llevó todas nuestras iniquidades y por Él hemos sido sanados. Haciéndose maldición por nosotros. Quebrantó toda maldición producto del pecado y nos dio salvación. Entonces repito, Yeshua HaMashiach nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Quebrantó toda maldición producto del pecado y nos dio salvación. Celebramos esa salvación que tenemos en Yeshua HaMashiach. La celebramos y honramos su nombre y glorificamos su nombre. Y preparamos ese camino a su retorno. Nos levantamos dispuestos, activados cada día, que nos activemos cada día en ese llamado, en esa búsqueda, en ese crecimiento, en afirmar esa identidad en nuestras vidas. Y en Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que nos era contraria. Entonces había un acta que venía en contra nuestra, pero fue anulado, fue clavado en la cruz. Y en el verso 13 nos dice que cuando estábamos muertos por el pecado, nos dio vida juntamente con Él, con Yeshua, perdonando todos los pecados. O sea, estábamos muertos y pasamos a vida. Él nos dio la salvación. O sea, Yeshua nos redimió de todo juicio de maldición pronunciado en nuestra contra, sobre nuestras vidas. Está anulado. Entonces, todo juicio de maldición sobre nuestros hijos, nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra provisión, nuestra salida, nuestra entrada, nuestra salud, ha sido anulado por el sacrificio de Yeshua HaMashiach. Proclamamos que el Eterno nos ha bendecido con toda bendición espiritual y que Él nos ha dado vida y vida en abundancia, que nuestros hijos son de bendición y herencias del Eterno. Nuestra generación es bendita. Ellos continuarán este trabajo. Serán de muchas aguas para muchos.
Y bueno, la profecía final la encontramos en el capítulo 24, del verso 10 al 25. Y vamos a leer aquí el verso 17. Dice, lo veré, esto fue una profecía de Balaam, que una vez que él no complace a Balac, él se disgusta y él le dice, no, que se vuelva a su casa, que no le iba a pagar nada, porque no había hecho lo que él quería. Y él le da también esta profecía, dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Sed. Aquí está anunciando a Yeshua HaMashiach. Se levantará cetro, mi autoridad, la luz, resplandece la luz en Yeshua HaMashiach y volverá. Aquí está anunciando a Yeshua y volverá para ejercer esa autoridad. O sea, estas profecías confirman la llegada de Yeshua HaMashiach, trayendo justicia, redención y estableciendo su reino eterno. Todos los acontecimientos destacan este plan divino y la promesa de salvación y bendición para el pueblo del Eterno. Entonces, para rematar, él anuncia esta profecía bendita de Yeshua HaMashiach. En el capítulo 25, del 1 al 9, hacemos acá algo cortito, dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con los hijos de Moab. Más adelante, en el capítulo 31 de este libro de Números, los moabitas son destruidos. Ellos se van a guerra con el pueblo de Israel y también muere Balaam, este profeta falso. Y ahí menciona el Eterno que él dio el consejo a Balaam para que las moabitas se llegaran a los hijos de Israel y debilitarlos y hacer que pecaran, que prevaricaran con ellas y adoraran al Dios de ellos, Baal Peor. Entonces en el verso 2 dice, los cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Entonces, fíjense que no pudo debilitar su fe espiritual. Espiritualmente no pudo debilitarlo por la bendición sobre sus vidas, sobre nuestras vidas del Eterno. Pero ellos mismos trajeron maldición a sus vidas. Ellos mismos acabaron con ellos. Ellos se levantaron en contra de lo que el Eterno les había ordenado, contra las instrucciones, detuvieron su pie para pecar y adorar, caer en la idolatría. Y eso pues trajo consecuencias de una plaga donde murieron muchos. Y bueno, eso es la continuación para la próxima porción de la Torá que corresponde. Dice en el verso 3, el furor de Jehová se encendió contra Israel. Si las maldiciones, ellos mismos las inclinaron a sus vidas. Entonces, sí, estamos guardados por el Eterno. No hay conjuro contra Jacob ni hechizo contra Israel. Pero tenemos que estar apercibidos y no ser livianos. Y hacer la revisión que tengamos que hacer. Y cerrar las brechas que tengamos que cerrar. En ese alineamiento con el Eterno, en esa búsqueda de Él, en su camino, en escuchar su instrucción, en buscar de su presencia. Esa palabra es revelada en nuestras vidas y esa palabra nos va afirmando y nos va fortaleciendo en el espíritu. ¿Para qué? Para que podamos cerrar toda puerta a las tinieblas y no le demos comida a Jezabel. Porque un intento, otro intento, hasta este consejo que le dio, y lograron que el pueblo se detuviera y murieron muchos. Entonces en este capítulo 25 dice, solo hay una manera de que Israel sea derrotado, a través de su propio pecado. Alejarse del Eterno
aunque Balac y Balaam no lograron maldecir a Israel, se atrajeron a la destrucción a sí mismos, al cometer inmoralidad sexual con las mujeres moabitas y adorar a su dios Baal peor. Entonces, el Eterno nos guarda, el Eterno es nuestro ayudador, y en esa cobertura, en esa tienda con Él, ninguna arma forjada prospera en contra de nuestras vidas. Y podemos concluir que aunque enfrentamos adversidades y oposiciones, las bendiciones del Padre Eterno son inmutables en nuestras vidas y superan cualquier intento de maldición. Cuando caminamos en su propósito bajo su guía, eso nos asegura nuestra protección. El cumplimiento de ese propósito trae prosperidad, fuerza, y esas fuerzas adversas y las tentaciones no pueden prevalecer contra la voluntad del Eterno, y proclamamos que la voluntad del Eterno prevalece en nuestras vidas, que es su voluntad perfecta, que es en su camino que nos mantenemos bien derechitos, que no nos desviamos ni a izquierda ni a derecha, ni a derecha ni a izquierda nos desviamos, sino que estamos apercibidos, estamos alerta, fortalecidos en Él. Solamente podemos hacerlo. Si no nos fortalecemos en Él, fácil, somos desviados. Este pueblo tenía luchas internas y traía muchas quejas en su corazón, y en muchas oportunidades cayeron en pecado, y acá vuelve a ocurrir. Los temores y las intenciones, las tentaciones de socavar nuestra fe y propósitos son quebrantadas cuando nos mantenemos alineados a sus instrucciones. Esto hace que podamos estar apercibidos de quién es Él, que tiene en nosotros, que tenemos nosotros en Él, de lo que se quiera levantar en nuestra contra. Ser humildes y detenernos cuando nos desviemos. El asna, ella mostró, cuando ella se detuvo, no lo comenté, ella mostró humildad. Esa es la humildad que tenemos que tener, de detenernos. Así como nos detuvimos cuando Yeshua vino a nuestro encuentro, cuando Él vino. Y nos detuvimos en nuestro camino. Y reconocimos quién es Él. Ser humilde y detenernos cuando nos desviemos. Ser sabios y entendidos, reconociendo y volvernos al camino trazado por el Padre. El Padre transforma cualquier intento de maldición en bendición y fortaleza para nuestras vidas, para su pueblo, para sus hijos. Pero evitemos estos procesos correctivos. Nos forman, sí, aprendemos. Pero cuando estamos alineados al Eterno, cuando estamos alineados también a Él, a lo que Él ha establecido, sin desviarnos, somos capacitados por el Espíritu. Él nos está capacitando constantemente. ¿Para qué? Para que pueda lograr nuestras vidas, se logre en nuestras vidas esta madurez y este crecimiento, y poder llevar a cabo este trabajo que nos ha encomendado. Amén. Bueno, yo les bendigo. Le damos gracias al Padre Eterno por su palabra. Te adoramos, Padre Eterno, por tu palabra, por tu presencia en nuestras vidas, por este día, por la bendición de la Torá, por tus instrucciones, por tu amor, por tu protección, porque tú nos has bendecido con una bendición espiritual. Y tú estás allí para protegernos y para guardarnos. Y ninguna arma forjada prospera en contra de nuestras vidas. Es tu propósito cumplido en nuestras vidas cada día, Señor. Cada día. Guiados por tu instrucción, tomados de tu mano, como tú nos has dicho. Yo tomo tu mano y te digo, no temas, yo te ayudo. Gracias porque tú tomas nuestras manos y nos dices que no tengamos temor, que tú nos ayudas. Gracias por tu amor y por tu misericordia, por tu perdón, Señor. Por perdonarnos, por sanarnos, por restituirnos y por quebrar todo yugo de esclavitud en nuestras vidas. Gracias, Padre amado. Te adoramos, te exaltamos en el nombre de tu amado Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos.